Espera, antes de que tomes tu próximo desayuno, necesitas saber esto. Si tu abuela de 90 años ve mejor que tú, no es casualidad, es porque ella conoce un secreto que las nuevas generaciones hemos olvidado completamente. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede ser la diferencia entre mantener tu vista perfecta hasta los 100 años o necesitar lentes cada vez más gruesos. ¿Sabías que existe un tipo específico de desayuno que puede regenerar literalmente las células de tus ojos? Y lo más impactante, la mayoría de personas mayores de 50 años están haciendo exactamente lo contrario, envenenando sus ojos cada mañana sin saberlo. Soy la doctora Luz, especialista en nutrición preventiva para adultos mayores, y en mi consulta he visto cómo pacientes de 80 años recuperan la vista que creían perdida para siempre, simplemente cambiando lo que desayunan. Pero antes de continuar, si este contenido puede cambiar la vida de alguien que conoces, por favor comparte. Y si quieres seguir recibiendo información que realmente puede transformar tu salud, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo es fundamental para que puedas seguir investigando y trayéndote estos conocimientos que pueden salvar tu vista. Ahora sí, déjame contarte la verdad que la industria alimentaria no quiere que sepas. ¿Te has fijado que cada vez necesitas más luz para leer? ¿Que los números en tu teléfono se ven más borrosos? ¿Que al final del día tus ojos se sienten como si hubieran corrido una maratón? No estás solo. Millones de adultos mayores viven esta realidad todos los días. El problema no es solo el envejecimiento natural, es que hemos adoptado hábitos de desayuno que literalmente están matando nuestros ojos célula por célula. Cada mañana que pasa sin los nutrientes correctos es una mañana perdida en la batalla contra la degeneración visual. Piénsalo. ¿Cuántas veces has desayunado café con leche azucarada y pan tostado con mermelada? O tal vez cereales comerciales llenos de azúcar refinada, o incluso peor, nada en absoluto. Cada uno de estos desayunos es como enviar a tus ojos a una guerra sin armadura. La degeneración macular, las cataratas, el glaucoma, los ojos secos, todas estas condiciones tienen algo en común, se desarrollan lentamente y pueden prevenirse o ralentizarse significativamente con la alimentación correcta. Pero aquí está el problema, la mayoría de las personas comen su desayuno sin pensar ni una sola vez en sus ojos. Lo que voy a revelarte hoy va a cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que significa un desayuno saludable. No se trata solo de sentirte lleno o tener energía. Se trata de darle a tus ojos los supernutrientes que necesitan para regenerarse, protegerse y mantenerse joven. ¿Sabías que tus ojos se regeneran constantemente? Cada día, millones de células en tu retina se renuevan, pero solo si tienen los materiales correctos para hacerlo. Es como construir una casa. Si le das materiales baratos y de mala calidad, la estructura se debilitará. Pero si le das los mejores materiales, será fuerte y duradera. Ahora te voy a contar la historia real de una paciente que cambió mi forma de ver la nutrición ocular para siempre. Se llama Isabel, tiene 73 años, y cuando llegó a mi consulta hace 8 meses, ya había aceptado que su vista nunca mejoraría. Isabel me dijo, doctora, ya no puedo leer los ingredientes en las etiquetas del supermercado. Por las noches, cuando manejo, las luces de los otros carros me molestan tanto que evito salir después del atardecer. Mis nietos me muestran fotos en sus teléfonos y yo solo sonrío y asiento, pero la verdad es que no veo nada claramente. Su historia me partió el corazón, pero también me llenó de esperanza, porque sabía exactamente qué podíamos hacer. Durante 25 años, Isabel había desayunado exactamente lo mismo: café instantáneo con 3 cucharadas de azúcar, 2 galletas María y cuando tenía prisa, simplemente un jugo de naranja en cartón. ¿Puedes imaginar? Un desayuno completamente desprovisto de los nutrientes que sus ojos desesperadamente necesitaban. Era como tratar de mantener un jardín regándolo con soda en lugar de agua. Le propuse un experimento de 10 semanas. Nada drástico, nada imposible de mantener. Simplemente cambiar su desayuno por algo que yo llamo la fórmula de regeneración ocular. ¿Quieres saber qué pasó?
Te lo contaré en unos minutos, pero primero necesitas entender exactamente qué nutrientes están salvando miles de ojos cada día. Déjame contarte los 3 superalimentos que pueden transformar tu vista. El primer superalimento para tus ojos son los huevos, pero no cualquier huevo preparado de cualquier manera. Los huevos contienen 2 antioxidantes que son literalmente como lentes de sol interna, la luteína y la zeaxantina. Estos compuestos se acumulan específicamente en tu mácula, que es la parte central de tu retina responsable de la visión detallada. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Estos antioxidantes se absorben mucho mejor cuando los huevos se comen con grasa saludable. Por eso, simplemente hervir un huevo y comerlo solo no te dará los máximos beneficios. Necesitas combinarlo inteligentemente. La forma más poderosa de preparar huevos para la salud ocular es hacer un revoltillo con espinacas frescas y aceite de oliva extra virgen, porque las espinacas duplican la cantidad de luteína y el aceite de oliva actúa como un transportador que lleva estos nutrientes directamente a tus ojos. Los huevos también contienen zinc, un mineral que es absolutamente crítico para mantener la estructura de tu retina. La deficiencia de zinc es una de las causas principales de degeneración macular en adultos mayores, pero la mayoría de médicos nunca mencionan esto a sus pacientes. El segundo superalimento son las frutas rojas, especialmente los arándanos, las fresas y las cerezas. Estas frutas contienen antocianinas, que son pigmentos naturales que fortalecen los capilares sanguíneos de tus ojos. ¿Alguna vez has notado que después de un día largo frente a la computadora, tus ojos se ven rojos? Eso es porque los pequeños vasos sanguíneos están inflamados. Las antocianinas actúan como un antiinflamatorio natural específicamente para tus ojos. Estudios han demostrado que las personas que comen una porción de frutas rojas en el desayuno tienen mejor visión nocturna y menos fatiga visual, pero no todas las frutas rojas son iguales. Los arándanos congelados a veces tienen más antocianinas que los frescos, porque se congelan en su punto máximo de maduración. Y aquí hay un truco. Si agregas una pizca de canela a tus frutas rojas, multiplicas la absorción de antioxidantes. El tercer superalimento, y tal vez el más poderoso, es el aguacate. Sé que muchos piensan que el aguacate es muy calórico para el desayuno, pero déjame explicarte por qué es esencial para tus ojos. El aguacate contiene grasas monoinsaturadas que mantienen flexibles las membranas celulares de tus ojos. Cuando estas membranas se endurecen con la edad, es más difícil para los nutrientes entrar y para los desechos salir. Es como si tus células oculares estuvieran viviendo en casas con puertas oxidadas. Además, el aguacate es una de las fuentes más ricas de vitamina E, un antioxidante que protege específicamente el cristalino de tu ojo. La deficiencia de vitamina E está directamente relacionada con el desarrollo de catarata, pero lo más fascinante del aguacate es que actúa como un potenciador de absorción. Cuando comes aguacate con otros alimentos ricos en carotenoides como zanahorias, tomates o espinacas, tu cuerpo absorbe hasta 15 veces más de estos nutrientes protectores. Y ahora quiero preguntarles algo. ¿Desde dónde nos están viendo? Escriban en los comentarios de qué país o ciudad nos acompaña. Me encanta saber que esta información llega a familias de todo el mundo hispanohablante. Ahora, volvamos a Isabel. Después de explicarle estos conceptos, diseñamos juntas su nuevo desayuno. Cada mañana comenzaba con 2 huevos revueltos con espinacas frescas y aceite de oliva. Acompañaba esto con medio aguacate machacado sobre pan integral y terminaba con una taza de arándanos frescos con una pizca de canela. ¿Suena complicado? Para nada. Todo el desayuno le tomaba 15 minutos preparar, el mismo tiempo que antes gastaba preparando su café y buscando las galletas. Los resultados fueron extraordinarios. En la tercera semana, Isabel me llamó emocionada. Doctora, ayer pude leer toda la lista del supermercado sin acercarla tanto a mi cara. En la sexta semana, mis ojos ya no se sienten secos al despertarme. Y en la 10ª semana, durante su control oftalmológico, algo increíble había pasado. Su oftalmólogo, que la había estado tratando por 5 años, no podía creer los resultados.
La presión intraocular había disminuido, la sequedad ocular había mejorado significativamente y por primera vez en años no necesitó cambiar su prescripción de lente. ¿Qué opinas de esta transformación? Me encantaría leer tus comentarios sobre qué te parece más impresionante de la historia de Isabel. Pero Isabel no es la única. En los últimos 2 años, más de 200 pacientes han transformado su salud visual simplemente cambiando su desayuno. Y lo más hermoso es que no se trata de una dieta restrictiva o complicada. Se trata de alimentar inteligentemente a tus ojos. Ahora quiero hablarte de los errores más comunes que están destruyendo tu vista sin que lo sepas. Porque no basta con agregar los alimentos correctos, también necesitas eliminar los que están causando daño. El primer error mortal es desayunar azúcar refinada. Esto incluye cereales comerciales, pan dulce, jugos procesados, mermeladas comerciales y sí, también el azúcar que agregas a tu café. Cada vez que consumes azúcar refinada, creas un proceso llamado glicación en tu cuerpo. La glicación es cuando el azúcar se adhiere a las proteínas de tus tejidos, incluyendo las proteínas de tus ojos, y las endurece. Es como si estuvieras caramelizando las estructuras delicadas de tu retina. Este proceso es irreversible y acelera dramáticamente el envejecimiento ocular. El segundo error es la falta de grasas saludables. Durante décadas nos dijeron que las grasas eran malas y muchas personas mayores siguen evitándolas. Pero tus ojos están compuestos en gran parte por grasas especializadas. Sin grasas saludables en tu desayuno, es imposible mantener la integridad estructural de tus ojos. Los ojos secos, que afectan a más del 60% de personas mayores de 65 años, a menudo mejoran dramáticamente cuando se incluyen grasas omega 3 en el desayuno. Puedes obtenerlas de nueces, semillas de chía o pescado graso como salmón. El tercer error es la falta de variedad de colores. Si tu desayuno es siempre del mismo color, café del café, blanco del pan, amarillo de los huevos, estás limitando dramáticamente el espectro de antioxidantes que recibes. Cada color en los alimentos naturales representa diferentes familias de antioxidantes que protegen diferentes partes de tus ojos. Un desayuno protector para los ojos debe parecer un arco iris. El rojo de los tomates o fresas, el verde de las espinacas, el naranja de las zanahorias o naranjas, el morado de los arándanos, el amarillo de los huevos. También quiero mencionarte algo que muchos pasan por alto: el timing. No es solo qué comes, sino cuándo lo comes. Tus ojos, como el resto de tu cuerpo, siguen ritmos circadianos. Los antioxidantes que consumes en la mañana tienen un efecto protector más potente que los que consumes por la noche. Esto se debe a que durante el día tus ojos están expuestos a más estrés oxidativo por la luz, el aire y la actividad visual. Darles los nutrientes protectores temprano en la mañana es como ponerles una armadura antes de enfrentar las batallas del día. Permíteme compartir contigo un desayuno específico que ha transformado la vista de cientos de mis pacientes. Lo llamo el desayuno regenerador de 5 minutos. Comienza con 2 huevos revueltos en una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Mientras se cocinan, agrega un puñado de espinacas baby y tomates cherry cortados por la mitad. En un plato separado, machaca medio aguacate maduro con una pizca de sal de mar. Acompaña con una rebanada de pan integral tostado, unta el aguacate encima. En un bol pequeño, mezcla media taza de arándanos frescos con 5 nueces picadas y una pizca de canela. Termina con un vaso grande de agua tibia con el jugo de medio limón. Este desayuno te proporciona proteína completa, grasas saludables, antioxidantes específicos para los ojos, fibra y una hidratación que beneficia la producción de lágrimas. Parece mucha comida, en realidad es menos calórico que un desayuno típico de cereal con leche y jugo de naranja, pero infinitamente más nutritivo para tus ojos. Otra opción rápida para días ocupados es lo que llamo el smoothie de la vista perfecta. En una licuadora mezcla una taza de espinacas frescas, media taza de arándanos congelados, medio aguacate, una cucharada de nueces, una cucharadita de miel cruda y agua hasta conseguir la consistencia deseada. Acompaña con un huevo duro. Si tienes dudas sobre algún aspecto de lo que hemos hablado hasta ahora, o si hay algún tema específico sobre salud ocular que te gustaría que aborde en futuros videos, no dudes en escribirlo en los comentarios. Leo cada uno de ellos y me ayudan a crear contenido que realmente necesitan. La clave del éxito está en la consistencia, no en la perfección.
Es mejor hacer un desayuno protector de ojos 5 días a la semana que hacerlo perfecto una vez al mes. Tus ojos necesitan estos nutrientes regularmente para mantener sus procesos de reparación y protección. También quiero abordar una pregunta que recibo constantemente. ¿Necesito suplementos además de estos alimentos? Mi respuesta siempre es: primero construye una base sólida con alimentos reales. Después evalúa si necesitas suplementos específicos. La ventaja de obtener nutrientes de alimentos reales es que vienen acompañados de cofactores naturales que mejoran su absorción y utilización. Por ejemplo, la luteína en las espinacas viene acompañada de folato, que ayuda a su absorción. Esto no ocurre en suplementos aislados. Sin embargo, hay situaciones específicas donde suplementos pueden ser útiles. Personas con dificultades para masticar vegetales, aquellos con problemas de absorción intestinal o quienes simplemente no tienen acceso regular a alimentos frescos de calidad. Quiero compartir contigo algunos tips prácticos para implementar estos cambios sin abrumarte. Semana 1. Simplemente agrega un huevo a tu desayuno actual preparado con aceite de oliva. Semana 2. Incluye un puñado de frutas rojas 3 veces durante la semana. Semana 3. Reemplaza la mantequilla o margarina por aguacate machacado en tu pan. Semana 4. Agrega vegetales verdes a tus huevos 2 veces por semana. Este enfoque gradual hace que los cambios sean sostenibles y no generen resistencia psicológica. Muchas personas fallan porque tratan de cambiar todo de una vez y se sienten abrumadas. También es importante mencionar que estos alimentos no solo benefician tus ojos. Los pacientes que implementan el desayuno regenerador reportan mejor energía durante el día, mejor digestión, piel más saludable y mejor calidad de sueño. Es como si hubieran encontrado la fuente de la juventud en su cocina. Hablemos de algo crucial: los síntomas de alarma que indican que tus ojos necesitan ayuda urgente. Si experimentas visión borrosa que empeora gradualmente, dificultad para ver en la oscuridad, sensibilidad extrema a la luz o la sensación de tener arena en los ojos, estos son gritos de auxilio de tus ojos. Muchas personas normalizan estos síntomas pensando que son parte natural del envejecimiento, pero no tiene por qué ser así. Con la nutrición correcta, muchos de estos síntomas pueden mejorar significativamente. Uno de los casos más impactantes que he visto fue el de Roberto, un hombre de 68 años que llegó a mi consulta porque ya no podía conducir de noche. Las luces de los otros carros le causaban tal deslumbramiento que había tenido 2 accidentes menores. Roberto era diabético tipo 2 y su oftalmólogo le había dicho que la retinopatía diabética era inevitable y progresiva. Pero Roberto no se rindió. Implementamos no solo el desayuno regenerador, sino un enfoque nutricional completo para estabilizar su azúcar en sangre. 6 meses después, Roberto me envió una foto manejando de noche con una sonrisa enorme. Su retinopatía no solo se había estabilizado, sino que había mejorado según su último examen. Su endocrinólogo quedó tan impresionado que ahora refiere pacientes a mi consulta. ¿Has experimentado alguno de estos síntomas que mencioné? Me gustaría que compartas en los comentarios si alguna vez has notado cambios en tu visión nocturna o sensibilidad a la luz. Esto me lleva a un punto importante. Estos principios nutricionales no reemplazan el cuidado médico profesional, pero lo complementan de manera poderosa. Si tienes condiciones oculares diagnosticadas, es esencial que mantengas tus controles médicos regulares mientras implementas estos cambios nutricionales. Otra pregunta frecuente es sobre el costo. Doctora, ¿estos alimentos no son más caros que mi desayuno actual? La respuesta puede sorprenderte. Cuando haces los cálculos reales, un desayuno regenerador cuesta aproximadamente lo mismo o incluso menos que un desayuno típico de cereales comerciales, jugo embotellado y café de cafetería. Pero aún si costara más, piensa en esto: ¿cuánto vale tu vista? ¿Cuánto vale poder leer a tus nietos, ver las caras de las personas que amas, disfrutar de un hermoso atardecer sin dificultad? La inversión en nutrición preventiva siempre es más económica que el tratamiento de enfermedades establecidas. Hablemos también de la hidratación, un aspecto que muchos subestiman. Tus ojos están compuestos por un 95% de agua. La deshidratación crónica, que es muy común en adultos mayores, afecta directamente la producción de lágrimas y puede empeorar casi todas
todas las condiciones oculares. El agua que bebes por la mañana es particularmente importante porque has pasado 6-8 horas sin hidratarte. Comenzar el día con un vaso grande de agua tibia con limón no solo hidrata, sino que también proporciona vitamina C y ayuda a la absorción de nutrientes del desayuno. Evita comenzar el día con café sin haber bebido agua primero. La cafeína es diurética y puede contribuir a la deshidratación si no has rehidratado tu cuerpo primero. Quiero abordar también el aspecto emocional de cambiar hábitos alimentarios. Para muchas personas mayores, el desayuno está cargado de recuerdos, tradiciones familiares o simplemente rutinas de décadas. Cambiar puede generar resistencia emocional. Es normal sentir nostalgia por tu café con galletas de la mañana o extrañar el pan dulce que has comido por años. Pero piensa en esto. Cada vez que eliges alimentar conscientemente tus ojos, estás eligiendo más años de independencia, más tiempo disfrutando las caras de tus seres queridos, más libertad para hacer las actividades que amas. No se trata de privarte, se trata de priorizarte. Se trata de decidir que tu bienestar futuro vale más que la comodidad temporal de los hábitos actuales. Una estrategia que ha funcionado maravillosamente con mis pacientes es lo que llamo transiciones inteligentes. En lugar de eliminar bruscamente los alimentos que amas, los vas reemplazando gradualmente por versiones más saludables. Amas el pan con mermelada, cambia pan integral con aguacate machacado y rodajas de fresa. No puedes vivir sin tu café dulce. Reduce gradualmente el azúcar y agrega canela, que tiene propiedades antioxidantes. Extrañas los cereales. Prueba avena cortada con nueces y arándanos. Estas transiciones te permiten mantener la estructura y el ritual de tu desayuno, mientras nutres profundamente tus ojos. Es importante también mencionar que los beneficios de estos cambios no son inmediatos. A diferencia de un medicamento que puede tener efectos en horas, la nutrición ocular trabaja en escalas de semanas y meses, pero cuando los beneficios llegan, son profundos y duraderos. Los primeros cambios que notarás probablemente serán mayor comodidad visual, menos sequedad ocular y menos fatiga al final del día. Estos cambios pueden aparecer entre las 2-4 semanas. Los cambios en agudeza visual y resistencia a condiciones de baja luz pueden tomar 2-3 meses. Esto requiere paciencia y fe en el proceso, pero piensa en esto: si no haces nada, es garantizado que tu vista se deteriorará con la edad. Si implementas estos cambios, tienes una oportunidad real de mantener e incluso mejorar tu visión. Quiero cerrar con una reflexión personal. En mis 15 años tratando adultos mayores, he visto dos tipos de personas: aquellas que aceptan pasivamente el deterioro como inevitable, y aquellas que luchan activamente por su bienestar. Las segundas no solo ven mejor, viven mejor, tienen más energía, más optimismo, más ganas de participar en la vida. Y todo comenzó con una decisión simple: cambiar lo que desayunan. Tus ojos han sido testigos de tu vida entera. Han visto a tus hijos crecer, han contemplado miles de amaneceres, han leído libros que te emocionaron, han capturado momentos preciosos que atesoras en tu memoria. Esos ojos merecen el mejor cuidado que puedas darles. La ciencia nos ha mostrado que nunca es demasiado tarde para comenzar a cuidar nuestra visión. Incluso cambios pequeños y consistentes pueden tener efectos significativos. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de sanación y regeneración cuando le das las herramientas correctas. Si este video te ha ayudado a entender la importancia de nutrir conscientemente tu vista, por favor compártelo con esa persona que sabes que lo necesita. Tal vez es tu pareja que se queja de no poder leer bien, tu hermana que evita manejar de noche, o tu vecino que dice que ya no ve como antes. Tu simple acto de compartir esta información puede ser el empujón que alguien necesita para transformar su salud ocular. No olvides suscribirte al canal de Doctora Luz y activar las notificaciones para no perderte más consejos prácticos de salud que realmente pueden hacer la diferencia en tu vida y la de tu familia. Me encanta leer sus comentarios y experiencias. Cuéntame, ¿cómo es tu desayuno actual? ¿Qué cambio vas a implementar primero? ¿Hay algún alimento que mencioné que nunca habías considerado incluir en tu desayuno? Espero con ansias escuchar sobre sus experiencias y responder sus dudas en futuros videos. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para ver mejor y vivir mejor.
Tu vista no tiene por qué ser víctima del paso del tiempo si le das las herramientas que necesita para mantenerse fuerte y saludable. Empieza mañana. Un huevo con espinacas, un puñado de arándanos y medio aguacate. Pequeños cambios pueden traer grandes transformaciones. Soy la doctora Luz y nos vemos muy pronto en el próximo video. Cuídate mucho y cuida esos hermosos ojos tuyos.